educación con perspectiva de género posiblemente hoy nos quede corto como definición, digamos. Pero en principio implica poner en cuestión un orden naturalizado, establecido, normalizado, digamos, un sistema basado fundamentalmente en jerarquías y clasificaciones, que es de alguna manera lo que hace el sistema educativo fundamentalmente en los primeros años, digamos, ¿no? Establecer a todos los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué es lo que está valorado y qué es lo que merece discriminación, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me parece que la perspectiva de género viene a traer eso y por lo tanto vuelve a repolitizar la educación. Y digo repolitizar porque siempre la educación fue un dispositivo de construcción de ciudadanía y siempre en la educación se jugaron relaciones de poder, y me parece que eso fue quedando invisibilizado en esta naturalización del sistema educativo y de ciertas ciudadanías normalizadas. Entonces me parece que la perspectiva de género nos vuelve a poner a pensar en esas distribuciones de poder, esas formas en que se traman las interacciones entre quienes tienen más y quienes tienen menos poder, digamos, reconociendo que evidentemente en el sistema educativo hay asimetrías necesarias para cualquier proceso de acompañamiento en el crecimiento, sobre todo cuando estamos trabajando con infancias, adolescencias, pero lo pone en cuestión, no naturaliza un ejercicio violento de ese poder, me parece, y creo que eso es lo más disruptivo que trae la perspectiva de género, que, insisto, queda chica, porque la perspectiva de género, si no viene del brazo de la perspectiva de derechos, sobre todo cuando nos referimos a derechos de niñas y adolescentes, y si no viene del brazo de seguramente lo que vamos a profundizar más adelante, que es de la interseccionalidad, y se queda corta, digamos. Pero me parece que esos son los dos elementos que más rupturistas y más novedosos, en todo caso, que trae la perspectiva de género en el sistema educativo. No es posible una educación que no sea política y que no sea ideológica. Me parece que también en esto de cómo se van instalando ciertos discursos, ciertas nociones, parece que lo ideológico fuera maligno, fuera terrorista, y cuando estamos hablando de ideología, estamos hablando de un conjunto de ideas. Y si el sistema educativo no tiene un conjunto de ideas con una direccionalidad, no valdría mucho la pena ponernos a aprender a leer y escribir, digamos, ¿no? Me parece que hay montado todo, sobre todo en Argentina, que el sistema educativo tiene una presencia tan significativa, tan expansiva, es un aparato ideológico. Lo que pasa es que pareciera que el aparato ideológico de la derecha, del conservadurismo, de los sectores poderosos, está bien, porque es natural, y cualquier otra ideología que ponga en cuestión, que quiera transformar, que se plantee explícitamente, es maligna, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que dar una discusión sobre los conceptos mismos. ¿Qué entendemos por ideología? ¿Por qué no podemos hablar de ideas? Y pensar que esto yo vengo de la educación sexual integral, entonces la gran discusión es por qué ahora tenemos que hablar de género. Y bueno, todo lo que viene haciendo rigurosamente el sistema educativo para consolidar el binarismo, bueno, ha sido un esfuerzo tremendo. Si no podemos ver eso, no podemos reconocer que es una construcción, digamos, que no hay nada de naturaleza, porque si hubiera tanta naturaleza en las identidades sexogenéricas, no harían falta semejantes dispositivos, semejantes rituales que desarrollan las instituciones educativas para que se consolide esta posibilidad. Es
que cuando yo decía que la perspectiva de género nos queda corta, es cuando se repolitiza el sistema educativo y cuando se empieza no es que se empieza, pero que cobra cierto valor en el sistema educativo esa mirada sobre cómo son organizados los cuerpos y los poderes a través de esos cuerpos, aparecen otras luchas que sí estuvieron presentes en otro momento y que creo que hoy se actualizan. Fundamentalmente la de clase y la de raza. La de clase, bueno, caracterizó la lucha de los años 60 y 70 fundamentalmente, severamente castigada y reprimida por la dictadura cívico-militar. Entonces, esas discusiones ya habían estado planteadas en algún momento, también con la de raza, en aquellos momentos en el sistema educativo, de eso no hablamos nunca más, y volvimos todos blancas palomitas después de la dictadura, lo digo irónicamente, pero me parece que se retoman discusiones que ya se habían planteado en algún bueno, esta develación del fracaso de la igualdad que prometía el sistema educativo, ¿no? Que era una igualdad que pudo ser útil para construir un ser ciudadano, una patria a principios del siglo, pero que bueno, hoy muestra cuánto daño produjo en aquellas identidades no hegemónicas, digamos, ¿no? Y quienes ocupaban lugares subalternos o que se hacían ocupar esos lugares subalternos. Entonces, en ese sentido me parece que yo digo que la ESI, de la mano de la interseccionalidad, la perspectiva de género, y una reivindicación de la sexualidad como constitutiva de lo humano, digamos, y como clave en los modos en que somos producidos y producidas, me parece que es muy interesante, muy interesante. Entonces, quienes solamente vienen planteando la perspectiva de género, puede ser útil, se va quedando corta. Se va quedando corta en el sentido que se encuentra con los límites de una realidad que vuelve a reproducir situaciones de asimetría, situaciones de dominio, de desprecio por ciertos otros. Entonces, me parece que se hace casi ineludible la interseccionalidad, lo cual implica mucho movimiento, ¿no? Porque si ya es para ciertos discursos, ciertas prácticas, ciertos modelos de pensamiento, es difícil pensar la perspectiva de género, encima cruzarle la de clase y raza, la de corporalidades, digo, ir incorporando esas otras categorías, por hablar de alguna manera, resulta compleja y que no sea simétrica, o sea, que no diga, bueno, esto primero, esto segundo, los sistemas clasificatorios con los que venimos formateados, quienes tenemos muchos años de formación, por decirlo, o de vida nomás en este planeta, cuesta mucho correrse de la clasificación. Y el sistema educativo fundamentalmente nos enseña a clasificar que es un modo para entender, es cierto que facilita la comprensión, la clasificación, pero bueno, tenemos que revisar en términos de epistemología porque los daños que produce esa facilidad para comprender, bueno, es el sufrimiento de muchos y es muy caro el costo. Pensar en una práctica con perspectiva de género, primero es pensarse a sí misma, digamos, ¿no? Y situarse en esa trama que primero reconociste, que hay una distribución asimétrica de poder, digamos, entre las identidades sexogenéricas, ¿no? Para eso primero tengo que comprender las identidades sexogenéricas y entender eso, y saber en qué lugar me ubico, dónde estoy parada yo ahí,
en el caso, digo, tanto de mujeres como de varones, como de disidencia, digamos, también los varones pueden hacer este proceso de decir, bueno, a ver, ¿en qué lugar estoy? ¿Estoy en un lugar de poder? Bueno, ¿cómo trabajo? ¿Cómo me planto frente a esto? ¿Y qué quiero en el ejercicio de mi propia práctica, digamos, ¿no? Me parece que, por un lado es eso, reconocerse en esa trama. No es un problema de cómo trabajo yo la perspectiva de género con las chicas. No, no, no. Primero, eso me parece que es clave, digamos, ¿no? Me perdí, para que iba a decir otra cosa, todo esto después me edita. No, y la otra cosa, que, no sé, que nunca es una antes y otra después, es reconocer el poder que tiene la educación. O sea, recién cuando hablábamos de politizar en términos de reconocer las relaciones de poder que se dan en esas interacciones en la escuela y en las instituciones, también reconocer la potencia de los actos educativos, ¿no? Esto de recuperar el acto poder, digamos, ¿no? Si me quedo callada, pasa determinada cosa. Si hablo, va a pasar otra cosa. Todo lo que yo haga y diga tiene consecuencias. No quiero poner como una cosa melodramática, pero sí reconocer que una ronda algo va a generar en esos sujetes que están ahí, que van a mostrar sus zapatos y sus zapatillas. Digo, algo va a pasar ahí y yo ser consciente de que eso pase. Me parece que hay muchas cosas que las docentes, yo generalmente pienso mucho en nivel inicial y primario porque me parece que es en lo que menos se piensa y a mí me parece que es la parte más potente del sistema educativo porque donde las marcas son van a ser más indelebles en todo caso, ¿no? No hay una valoración suficiente de lo que produce uno, lo que produce el acto educativo, la performance misma de la docente, o del docente, digamos ahí. Me parece que eso es fundamental en cómo hablamos, en lo que decimos, en cómo nos movemos, en cómo nos relacionamos, en los chistes que hacemos, en cómo vamos vestidos. O sea, pensar que estamos diciendo todo el tiempo qué mundo queremos construir. Me parece que eso es fundamental. El día que dejamos de pensar en eso y vamos a dar la clase y hacemos las notas y ya estamos reproduciendo. Entonces me parece que esta pregunta que una siempre trabaja en los talleres con los docentes de cuánto reproduzco y cuánto transformo, es casi una pregunta de todos los días. Y bueno, y digo, pero no en términos de flagelarnos, sino en términos de estar atentas. Hay días que realmente no nos da el cuero para pensar alternativas. Hay instituciones que son más rígidas y más difíciles que otras. No es una apelación al acto heroico, sino es una apelación a la toma de conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo y la posibilidad, bueno, de construir colectivos con otros para pensar estas cosas, para pensarlas, para animarnos a meter la pata. A veces yo no me animo a hacerlo, te estás animando a hacer cosas horribles. O sea, reconozcamos que no es que ahora porque digamos pene y vagina estamos haciendo algo, no. Cuando mandaste a penitencia a uno porque dijo algo, era peor que esto, porque esto es verdad, porque esto, digo, no quiero hablar en términos de verdad o mentira, pero digo, hay una realidad de una genitalidad y hay cosas que son solamente imposiciones normativas que dañan un montón, digamos, ¿no? Un chico sepa que un chico sepa que las cosas se llaman de determinada manera, me parece que ahí hay algo fundamentalmente del posicionamiento ético y político, digo yo, de quienes, bueno, abrazamos esta profesión porque nos gusta, pero que también nos exige un montón, digamos. Bueno, yo entiendo que falta bastante. Y falta bastante si lo pensamos desde esta perspectiva que lo venimos conversando, digamos, ¿no? O sea, que haya una discusión sobre el poder en las escuelas no quiere decir que el poder se haya modificado, digamos, ¿no? Tenemos un ministro, siempre varón parece,
eh, heterosis, digo, a nivel provincial y a nivel municipal y a nivel nacional en este sentido, digamos. Entonces, me parece que la revisión de las prácticas jerarquizantes que tiene el sistema educativo va a llevar muy mucho tiempo. ¿Sí? Si bien, insisto, yo puedo identificar algunas alianzas novedosas, eso va a llevar mucho tiempo, porque es una estructura montada así, ¿no? Es totalmente piramidal. Eso va en contra, digamos, de la perspectiva de género, digamos, democratizar el sistema educativo va a llevar un tiempo muy largo, digamos, ¿no? Sí creo que hay un trabajo que a mí me parece que se le podría poner un poco más de intensidad, que es el de la formación docente. O sea, no podemos pensar que el seminario, y insisto, Córdoba tiene en su formación docente un seminario en el 4º año, de 2 horas semanales, anual. Digo, hay otras jurisdicciones que tienen talleres optativos de ESI. Entonces, reconozco el valor que tiene este diseño curricular, pero no podemos en 4º año, cuando ya vienen preparados. Estoy hablando de profesorado a nivel inicial y primaria, pero entiendo que se dan todos los profesorados de la misma manera. Habría que trabajarlo mucho antes. O trabajar la ESI a lo mejor más adelante, pero la perspectiva de género, la perspectiva intersectorial tiene que estar en la base misma de la formación docente. Porque si no nos encontramos cuando estás en la escuela secundaria, cada uno es especialista en lo suyo y no tiene nada que ver con esas cosas que vienen a plantear esas de la ESI o que vienen a plantear esas de ciudadanía, digamos. Me parece que la transversalidad, que en realidad implicaría un cambio de paradigma del sistema educativo, necesita gente muy formada. Y cuando digo muy formada es no que sepa la diferencia entre 2 o 3 cositas y que está mal la violencia, digamos, ¿no? Que está bueno empezar por ahí, pero yo creo que habría que apuntar fundamentalmente a la formación docente. Y después también creo que hay que reconstruir el vínculo de las escuelas con las comunidades, digamos, para pensar en transformaciones que sean colectivas, digamos, porque las escuelas rápidamente responden, los padres, la familia, las madres no quieren, no, y digo también, si bien en algunos momentos fue muy problemático esto, sobre todo en los primeros años de la ley, hoy, si a mí me preguntan, creo que es más una excusa que otra cosa. No porque no crea que haya padres que y el movimiento con mis hijos no te metas, pero bueno, hay que poner el cuerpo como institución, hay que hacer cumplir la ley y en eso, insisto, hay que reconfigurar las relaciones y las alianzas con las comunidades. Entonces, tendremos algún sector que sea más reaccionario, que se oponga a determinadas cosas, pero tenemos un montón de grupos familiares que están pensando otra cosa, que están educando a sus niñas de otra manera. Entonces, me parece que hay un trabajo imprescindible para hacer. La relación entre educación, salud mental, perspectiva de género, violencia de género, yo volvería a plantear lo que decía antes de la recuperación del acto poder de los docentes, en el sentido de que la escuela es un espacio social, es un espacio de interacción social donde se juegan muchas cuestiones, ¿no? Las historias, las trayectorias, las expectativas de cada uno de los que llegamos ahí y en distintos lugares compartimos. No puede ser posible que ahí no haya algo que contribuya a dañar o favorezca la cura de ciertas cuestiones de salud mental. O sea, hay contextos que permiten más amorosamente, más, ¿sí? Desarrollar las inquietudes, comunicarse con otros, eso. Estoy medio enredada, pero lo que quiero decir es que
En las escuelas se juega la subjetividad de todos, todas y todes todo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, las instituciones de existencia, digamos, tenemos que reconocer eso y tenemos que, sobre todo después de la pandemia, ponerle mucha palabra, mucho... Palabra, cuando digo palabra no digo solamente el hablar, sino espacios de expresión donde no haya miedo a escuchar lo que venga, digamos. Y ahí sí hay un ejercicio importante que tenemos que hacer las docentes, porque hay cosas que nos cuesta mucho escuchar, por nuestras propias historias personales, por los contextos, por el momento, porque ya no doy más, y por lo que cobro, ¿no? Digo, siempre hay razones para justificar si uno quiere, pero me parece que es imprescindible eso, habilitar los espacios de expresión y poder analizar, comprender, eso, acompañar sin miedo, sin miedo en el sentido de decir, bueno, que esto fluya, peor es que no aparezca, porque ahí sí la salud mental, olvídate, digamos, ¿no? Y en esa posibilidad de expresión, de fortalecer las subjetividades, ¿no? Esto que uno de los principales daños que pueden observarse en las instituciones educativas es el debilitamiento de las subjetividades, fruto del desprecio de los otros, de la invisibilización en los discursos, de no existís, no servís, porque sos negre, porque sos puto, porque venís de Venezuela. Hay un pibe venezolano en una escuela, me decía una directora, no sabés cómo lo maltratan. ¿Por qué es venezolano? Y seguramente en mi época, y de muchas de las que nos están escuchando, si venía un pibe de Venezuela, uy, escuchemos que nos cuente cómo es la tonada. Y ahora odio a un venezolano. Bueno, entonces me parece que ahí hay una cosa muy indispensable. Yo creo que en algún punto nos cuesta más esquivarle que hacernos cargo. Porque esquivarle es un trabajo. Porque hay mucho de lo que se dice. Y me parece que en ese sentido, la educación sexual integral, con este eje, que al principio algunos no comprendimos mucho, no cabalmente, pero que nos abre muchas posibilidades, que es el tema de la valoración de la afectividad, es una puerta muy interesante para fortalecer la subjetividad en términos de eso, subjetivar como sujetos de derecho. Es un trabajo muy difícil ese, y lo sabemos quienes hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia. O sea, créete que te mereces vivir dignamente. Bueno, pero no terminé la escuela. Bueno, pero soy fea. Bueno, pero soy negra. Igual te mereces vivir dignamente. Ese me parece que es el trabajo